Muy buen día. En esta ocasión vengo en representación del grupo número 4 a hablar acerca de uno de los temas bioéticos más controversiales. Y este es el tema de la pena de muerte. Como lo mencionaba anteriormente, uno de los temas más controversiales en lo que resulta temas bioéticos. Y en esta ocasión, para entrar en materia, quisiera primero tocar un poco acerca de lo que es la pena de muerte. Y pues la pena de muerte, también conocida como la pena capital, es prácticamente la ejecución de un delincuente que ha sido condenado en juicio, ya sea por algún delito grave que el Estado considere eh, como grave, ¿verdad? Valga la redundancia. Puede ser algún homicidio o cualquier otro delito que en este caso el gobierno o el país haya determinado como un delito grave. Se tiene el dato que hay países en donde incluso el uso ilegal de drogas o lo que es el tráfico ilícito de drogas también es considerado como un crimen grave por el cual se puede realizar dicha práctica. Y es por eso también que hay organizaciones y fundaciones actualmente que están en contra y están peleando con este tipo de juicios que se realizan a este tipo de personas, ya que en la mayoría de estos pues violentan los derechos humanos de la persona. Pero eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Me gustaría explicar un poco, o mejor dicho, entrar en materia acerca de lo que es la pena de muerte. Y como mencionaba al inicio, la pena de muerte es un tema muy controversial. Y esto es porque hasta la fecha pues hay países en donde se están realizando penas de muerte. Al momento se están realizando ejecuciones. Se tiene el dato que hay países en donde el Estado ejecuta o condena a muerte a personas por castigo de algún delito grave que en esta ocasión, como mencionaba al inicio, el Estado haya considerado como un delito grave. Y a lo largo de la historia pues se tiene mucha información acerca de cómo se realizan este tipo de ejecuciones. Al principio, algunas de estas ejecuciones se dieron con horcas, se dieron con fusilamiento, y pues a la fecha hay algunos países que mantienen la pena de muerte y realizando ejecuciones con inyección letal, que es prácticamente una inyección eh, que lleva a la muerte de las personas. Como mencionaba, la inyección letal quizás es una de las herramientas que se utilizan actualmente para realizar o llevar a cabo este tipo de ejecuciones. Más sin embargo, se tiene información, o mejor dicho, rumores, en donde hay países que todavía se utiliza el fusilamiento para realizar dicha práctica o para llevar a cabo dicha acción. Uno de ellos, o de los más mencionados, es China, que a la fecha hay información o especulación que habla acerca de que China es uno de los países que todavía se mantiene realizando este tipo de ejecución con el método del fusilamiento. Entonces, como mencionaba, a lo largo de la historia se han mantenido diferentes herramientas para llevar a cabo dicha pena, ¿verdad? Dicha acción, perdón. Y por eso, en esta ocasión también me gustaría hablar acerca de la realidad internacional que se tiene acerca de la pena de muerte. Y quizás lo vamos a delimitar un poco hablando acerca de América Latina. Y la pena de muerte en América Latina ha sido aplicada por todos los países. Y prácticamente en algún momento de la historia se realizó este acto, se llevó a cabo este tipo de juicios. Más sin embargo, a inicios del siglo XXI está prohibida prácticamente en la mayoría de países de América Latina. Esto sin contar Bahamas, Cuba, Guyana, perdón, Jamaica, Trinidad y Tobago y otros países que a la fecha pues todavía mantienen la pena de muerte dentro de su legislación. Y hablando siempre de la realidad internacional, la pena de muerte en Australia en marzo del 2010, pues prácticamente el Parlamento australiano aprobó una ley que abole la pena de muerte completamente y la posibilidad de poder optar por ella o restituirla en un futuro, pese a que la pena capital llevaba ya prácticamente 43 años en desuso. O sea, la pena de muerte existía, más sin embargo, el gobierno en este entonces, o mejor dicho, Australia no utilizaba dicha pena ya, ¿verdad? Por lo cual ahora el Parlamento ha tomado la decisión de ya no hacer uso de este tipo de ejecuciones. La pena de muerte en Europa es un poco diferente y pues me gustaría hablar un poco acerca de ello, ya que el desarrollo de la pena capital o pena de muerte se ha dado de distinta manera según los países, como por ejemplo en el Vaticano, en España,
en Francia o en el Reino Unido se ha dado de diferentes formas, como lo mencionaba. Y aquí ahí tenemos un mapa en donde vemos que en algunos lugares, por ejemplo los que están en color azul, la pena de muerte ha sido suprimida para todos los crímenes. En los que están en color verde, perdón, ha sido suprimida solamente para aquellos crímenes no cometidos en circunstancias excepcionales, como aquellos cometidos en tiempo de guerra o grandes enfrentamientos. También vemos que en el anaranjado tenemos la abolicionista en la práctica y la aplicada legalmente. Ahí tenemos un panorama un poco más amplio a nivel europeo de cómo se está realizando dichas ejecuciones, o mejor dicho, lo que es la realidad internacional. Como lo mencionaba a un inicio, China también es considerado uno de los países que a la fecha mantiene eh, este tipo de acciones para condenar algunos crímenes, y es bien divertido porque hay algunos de los, según la historia, hay algunos crímenes que fueron considerados como delitos graves cuando a la fecha nosotros podríamos considerar como delitos ridículos. Incluso algunos de ellos que se tienen mencionados es que había una mujer que solamente por el hecho de haber mantenido relaciones sexuales con 10 hombres fue condenada a pena de muerte. Y no solamente puedo citar este ejemplo, puedo citar otros ejemplos en donde también se menciona que se cometieron este tipo de ejecuciones a delitos que, como mencionaba, en la actualidad se considerarían como delitos ridículos. Y es por eso que hay algunos argumentos que están en contra de lo que es ahora conocida como la pena de muerte. Y el principal de ellos es que la pena de muerte niega el derecho humano. Como todos sabemos, el derecho más grande que nosotros tenemos es el derecho a la vida, según está declarado universalmente por los derechos humanos. Y pues prácticamente la pena de muerte es un atropello directo a lo que es el derecho humano de cada persona. Adicional a esto, también tenemos que es irreversible y se cometen errores al realizar dicha práctica. Hemos visto a lo largo de la historia que se han dado diferentes ejecuciones en donde se ha condenado a personas a pena de muerte cuando estas personas no han cometido ningún delito, simplemente fueron acusadas y se ha comprobado posteriormente que eran inocentes. Incluso hay películas, hay documentales y hay historias que se han creado a partir de este hecho. Incluso hay una película que me gustaría citar, la de Milagros Inesperados, o conocida también en inglés como The Green Mile, que habla acerca de un hombre de color el cual es acusado por un delito que él no cometió y el cual es sometido a la ejecución de la pena de muerte por un delito que al final las personas que están cercanas a él se dan cuenta que él es inocente, más sin embargo ya sí había sido condenado a dicho juicio, por lo cual era irreversible y se tuvo que cometer dicho acto. Y es por eso que volvemos al punto de que hay muchos argumentos en contra de este tipo de acciones. Aparte, también tenemos otros argumentos que están en contra, ya que suele emplearse en sistemas de justicia cegados, como mencionaba, y aquí tenemos el ejemplo de China. Tenemos China, Irán y Arabia Saudí. Muchos de estos, las circunstancias en las que se realizan dichos actos son circunstancias muy turbias o poco claras. A veces no hay mucha información. A la fecha hay organizaciones o fundaciones que se mantienen en constante investigación, ya que en el caso de China es considerado uno de los países en donde hay un mayor número de, de este tipo de acciones para personas que han cometido delitos, y muchos de esta información no es revelada con claridad. Es por eso que se dice que se suele utilizar sistemas de justicia cegados. Aparte, hemos conocido también que se ha aplicado de forma discriminatoria para personas incluso de color, a veces por la raza o por algunos otros tipos de situaciones que se consideran como discriminatorias. Se usa también como herramienta política. En algunos países, pues la pena de muerte se utilizó para castigar a los opositores políticos. Y creo que en este argumento, pues lo podemos relacionar con lo que se dio en nuestro país. Sabemos que a lo largo de la historia nosotros tuvimos un conflicto, que fue la guerra civil, en donde se realizaron dichas prácticas, las cuales vamos a estar mencionando más adelante, y es por eso que quiero ingresar ya a lo que es la pena de muerte a nivel nacional, en lo que es el contexto de realidad nacional. Y es que actualmente
Y la pena de muerte en El Salvador no existe. No hay pena de muerte en El Salvador. Y es común escuchar que en otros países hay pena de muerte, más sin embargo, en El Salvador, considerado como uno de los países más violentos hasta cierto tiempo atrás, y a pesar de todo esto, no hay lo que es un decreto que establezca la pena de muerte como legal para poder practicarla. Y es debido a que en El Salvador hay diversas opiniones encontradas con referente a la pena de muerte. Quizás una de las más principales es que la pena de muerte atenta, o como lo mencionaba anteriormente, atropella uno de los derechos principales, uno de los derechos humanos principales, que es el derecho a la vida. Aparte, se conoce que en El Salvador hay mucha influencia con referente a la religión, que también toma un papel fundamental en contra de lo que es la aprobación de la pena de muerte como una práctica legal en nuestro país. Más sin embargo, la pena de muerte sí existió en algún tiempo de la historia en nuestro país. Como estaba mencionando hace un poco de tiempo atrás, y la pena de muerte en El Salvador estuvo vigente desde 1881 hasta 1983 para delitos comunes y graves, entre los cuales se pueden mencionar los homicidios o los parhomicidios. Y no solamente esto, también se tiene información que la última ejecución fue llevada en el año de 1973. Y también, pues como le mencionaba, este tipo de acciones también fueron llevadas a cabo durante los conflictos que se tuvo internamente dentro del país, y así pudiéramos citar algunos otros ejemplos donde se hizo uso, mejor dicho, de la pena de muerte. Ahora bien, hablar de la pena de muerte es hablar, como mencionaba, de un tema muy controversial, un tema, pues a la fecha hay muchas organizaciones que están peleando para que ya no se haga este tipo de acciones para castigar delitos, y algunas de las fundaciones o organizaciones que se encuentran en contra de esto es la de Amnistía Internacional, que está en contra de este tipo de acciones para las personas que cometen delitos, ya que consideran que este tipo de acciones, en vez de tener un en vez de tener un en vez de bajar la tasa de homicidios o de violencia, lo que produce es que haya un mayor número, eh, en este caso de violencia, ¿verdad? Y pues lo vemos en los países que actualmente lo practican. Hay muchos países que practican la pena de muerte y todavía pues en sus números podemos ver que hay mucha violencia. Y como le mencionaba, a la fecha hay organizaciones que están en contra de esto, y pues se mantiene este todavía debate si la pena de muerte al final ayuda o contribuye al bajo o a la baja violencia de los países, o lo contrario. Y pues prácticamente este es el tema del cual nosotros queríamos plantear el día de ahora, o hablar un poco del día de ahora. Esperamos que haya sido de su agrado, y muchísimas gracias por su atención prestada. Que tengan un excelente día.